Lo primero que Harlan Cobb notó no fueron las ataduras. Fue la vergüenza. Una mujer Verati yacía retorcida sobre el musgo cristalino cerca de la estación de relevo abandonada en las llanuras orientales de Keldara. Sus muñecas estaban firmemente atadas con esposas de energía azul brillante. Sus tobillos, estirados hacia atrás, se unieron a ellas formando un arco que forzaba su columna vertebral a una curva imposible. Su cabello blanco plateado se acumulaba en el suelo como la luz de la luna derramada, enredado con flores silvestres púrpuras y el polvo de un mundo que había olvidado la existencia de la bondad. Su piel verde, ese tono jade particular que caracterizaba a los comerciantes Verati, estaba manchada de suciedad y lo que parecía grasa de motor. La tela plateada iridiscente de su prenda se adhería a ella de maneras que sugerían que había sido diseñada para la elegancia, no para la supervivencia. Los adornos dorados que antaño reflejaban la luz con belleza ahora parecían una broma cruel. La tarde keldariana apretaba con su peculiar calor seco, el tipo que hacía que la lengua se sintiera como cuero y los pensamientos fluyeran lentamente. 3 lunas colgaban en el cielo pálido como testigos demasiado lejanos para ayudar. Harlan se quedó paralizado. 43 años de vida, 22 de ellos en defensa colonial, 15 transportando mercancías por los sectores fronterizos, le habían mostrado muerte, hambre y hombres destrozados por accidentes mineros e incursiones piratas. Pero esto era diferente. Era una mujer dejada con vida a propósito, colocada como una advertencia, abandonada a plena luz del día, donde cualquiera que aterrizara en esta estación de relevo la encontraría. Entonces lo vio. Sus ojos, ese ámbar luminoso que todos los Verati compartían, se abrieron de par en par con terror, y luego se cerraron con fuerza como si la existencia misma se hubiera vuelto insoportable. Su voz salió entrecortada y temblorosa. No, mira allá. Las palabras eran débiles, avergonzadas y suplicantes. No un grito de ayuda, sino una súplica de clemencia. Una petición de que fingiera no haber visto lo que veía. Harlan sintió una opresión en el pecho. No sabía a dónde mirar, así que no miró a ninguna parte. Contempló las lejanas torres de la ciudad de Keldara en el horizonte, con la mandíbula apretada y las manos temblorosas como un recluta en su primer descenso. El Verati se movió ligeramente, las ataduras de energía zumbaron mientras mantenían su cruel geometría. Y el movimiento la hizo jadear. Ahora era evidente que la habían despojado de algo más que sus pertenencias. Le habían arrebatado la dignidad que alguna vez tuvo, dejándola expuesta de una forma que ningún ser decente elegiría jamás. Harlan sacó la manta térmica de emergencia de su cinturón y se la arrojó sin mirar atrás. «No te muevas», dijo en voz baja. Su voz se quebró a su pesar. La manta cayó sobre sus piernas y torso. Soltó un suspiro que sonó a alivio mezclado con sollozo. El polvo se le pegaba a las mejillas y las lágrimas trazaban líneas pálidas en la mugre de su rostro. Intentó encorvarse, pero las ataduras la detuvieron en seco. El silencio entre ellos era denso. Solo el sonido de los insectos cristalinos de Keldara y el zumbido distante de los motores de enfriamiento de su nave llenaban el aire. Esto no era un accidente, y ninguna tormenta lo había hecho. Ninguna criatura salvaje. Alguien se había tomado su tiempo. Alguien había querido que la encontraran exactamente así. Cuando Harlan finalmente se arrodilló para examinar el mecanismo de sujeción en sus tobillos, su voz volvió a temblar. «Por favor, no mires», asintió, aunque ella no podía verlo. Pero en ese momento, con el calor azotando y el campo abierto observando en silencio, un pensamiento lo golpeó con más fuerza que cualquier pulso. Si la dejaban allí viva, avergonzada y aterrorizada, ¿qué clase de hombre se suponía que la encontraría? ¿Y qué se suponía que sucedería si lo hacía? Así que aquí está la pregunta que lo cambia todo. ¿Era solo una víctima abandonada, o era el comienzo de algo mucho más peligroso destinado a él? Harlan mantuvo la vista fija en el horizonte de la ciudad como si fuera lo único digno de admirar. Sacó su multiherramienta del cinturón lentamente, no para asustarla, solo para cumplir con su tarea.
Señora, voy a intentar desactivar estas ataduras. No miraré, lo prometo. Tragó saliva con dificultad bajo la manta. No quería que nadie me viera así, dijo, y luego dejó escapar un suspiro que sonó como una risa dolorosa. Supongo que esa nave de transporte ya partió. Intentó bromear, pero su voz tembló como si el humor fuera el único obstáculo que le impedía descomprimirse por completo. Harlan resopló una vez. Quedamente. Sí, bueno, he tenido mañanas peores, pero no por mucho. En realidad, no, esta es definitivamente la peor. La primera de la lista. Medalla de oro en días terribles. Extendió la mano hacia atrás y agarró su cantimplora, todavía de espaldas, y la ofreció como un hombre que ofrece paz. Toma un sorbo. Pequeño. No te ahogues. Su mano tembló al encontrar la cantimplora. Bebió, luego tosió y luego exhaló un pequeño suspiro de rabia. Caliente como el refrigerante de un reactor, murmuró. Bienvenido a Keldara, dijo Harlan. El folleto prometía un paraíso templado. El folleto mentía. Esa pequeña charla normal hizo algo importante. La hizo sentir como una persona de nuevo, no solo como una pobre criatura abandonada en el suelo. Su respiración se hizo más lenta, sus hombros se hundieron un poco. La manta la envolvió firmemente como si fuera lo último bueno en la galaxia. Soy Silene, dijo. Silene Ket. La mayoría de la gente me llama Sil. Harlan Cobb, respondió. Mis amigos me llaman Cobb. Puedes llamarme como te ayude a aguantar los próximos 5 minutos. Casi rió de nuevo, luego hizo una mueca. Las esposas de energía estaban ajustadas al modo de dolor, y la piel alrededor de sus muñecas se veía en carne viva e irritada, donde los campos tocaban la carne. Harlan sintió que la ira de los viejos soldados crecía en él. La clase de ira que empieza en las entrañas y sube hasta la garganta. Alguien lo hizo a propósito. Alguien configuró esas ataduras como si tuvieran tiempo y como si lo disfrutaran. Silene habló como si odiara cada palabra. Se llevaron mi bolso, mi unidad de comunicación y la poca dignidad que me quedaba, solo para ser crueles. Harlan apretó la mandíbula. Seguía sin mirar. Extendió la mano hacia atrás, encontró la lona de supervivencia de su kit y la deslizó hacia ella. Envuélvete eso sobre los hombros. No hay honor en que el viento tenga una mejor vista de la que merece. Silene se envolvió en la lona y, por un segundo, sonó casi como una joven normal. Harlan, si le dices a alguien que me viste así, rondaré tu bahía de carga. Haré temblar cada caja de almacenamiento que tengas. Harlan resopló. Mamá, si puedes rondar, no necesitas mi ayuda, pero agradecería que rondaras a los hombres que hicieron esto primero. Volvió a quedarse en silencio. Luego susurró. Me dirigía a Ciudad Keldara, el centro comercial. Trabajo allí a veces, gestionando manifiestos de envío. Dijeron. Escuché algo que no debería. Los ojos de Harlan se entrecerraron. El centro comercial de Ciudad Keldara no era solo carga y comercio. Era chismes, malos créditos y hombres que sonreían mientras robaban. Cambió el peso del cuerpo y finalmente se apoyó en una rodilla, sin apartar la mirada, con cuidado. Muy bien, Sil. Voy a trabajar en esta sujeción del tobillo y luego te sacaremos de este sol. La voz de Silene se agudizó por el pánico y la vergüenza. No. Mira allá. Harlan apartó aún más la mirada. Y justo entonces, algo gimió en el aire. El musgo cristalino junto a su rodilla explotó como un puñetazo contra el suelo, lanzando fragmentos de mineral púrpura en todas direcciones. ¿Quién acaba de dispararle? Harlan no respondió a la pregunta en voz alta. Simplemente reaccionó. Agarró un puñado de musgo y se echó hacia un lado. Luego extendió la mano y tiró de Silene hacia atrás, con manta y todo. Silene emitió un chillido agudo como un bricat asustado y luego cerró la boca de golpe. Otro crujido resonó desde algún lugar en lo alto de la cresta.
Una segunda nube de polvo cristalino saltó a unos metros de distancia, tan cerca que Harlan sintió arenilla en la mejilla. Agachado, susurró, como si fueras un puntal de aterrizaje. A los puntales de aterrizaje no les disparan casi nunca. La voz de Silene salió débil. Esperaba que mi día terminara antes de la parte del tiroteo. Yo también, murmuró Harlan. Pero Keldara no siempre pregunta lo que esperas. Mantuvo la mirada baja, pero escuchó con atención. Oyó un leve roce en el crecimiento cristalino. Como el sonido se propaga cuando el aire es cálido y seco. También percibió el tenue olor a células de energía descargadas que flotaban en el viento. Eso le indicó que el tirador no estaba a 1 kilómetro de distancia. Estaban cerca. Lo suficientemente cerca como para sentirse audaz. Harlan deslizó su multiherramienta en la palma de su mano y luego palpó bajo la manta hasta que encontró las muñecas atadas de Silene. Quédate quieta. ¿Te das cuenta de que soy literalmente incapaz de hacer nada más ahora mismo? Buen punto. Trabajó en el mecanismo de sujeción, manteniendo su cuerpo entre ella y la cresta. Las ataduras eran de grado militar, de seguridad del sector fronterizo. Reconoció el modelo. Él mismo las había usado en su día. Son esposas de seguridad corporativa, dijo en voz baja. ¿Es malo? Significa que quienquiera que haya hecho esto tenía acceso a equipo policial, lo que significa que son autoridades corruptas o alguien con suficientes créditos para comprar lo que venden las autoridades corruptas. Maravilloso. Me siento mucho mejor. Otro disparo pasó rozando la línea. Más cerca. Harlan se estremeció, pero siguió trabajando. Voy a preguntarte algo y necesito una respuesta honesta. Estoy atado en el suelo con el trasero en el aire. La honestidad parece la parte menos complicada de mi día. ¿Qué oíste en ese centro comercial? Silene guardó silencio un momento. Luego, nombres, rutas, horarios de envío de mineral desde el cinturón de Kerrigan. Un hombre seguía diciendo que tu reclamación estaba en el camino. Dijo que eras testarudo. Dijo que no venderías. Las manos de Harlan dejaron de moverse. ¿Mi reclamación? Los derechos de salvamento de Cove. El contrato exclusivo de recuperación del yacimiento de escombros de Verantis. Dijeron que estabas sentado sobre una fortuna y ni siquiera lo sabías. Harlan sintió un nudo en el estómago. Había comprado esos derechos de salvamento 15 años atrás a un prospector borracho que necesitaba créditos para un pasaje fuera del planeta. Pagó 3.000 por algo que todos decían que no valía nada. Un campo de escombros de alguna antigua batalla. Nada más que chatarra y recuerdos. Desde entonces, había estado sacando modestas cantidades. Nada espectacular. Lo justo para mantener su nave en marcha y su estómago lleno. ¿Quién lo dijo? Silene dudó. Entonces lo dijo. El hombre que daba órdenes. Llevaba el mismo parche de la compañía que el manifiesto de su tripulación. Carga y salvamento Cove. Harlan no se movió, pero su rostro cambió como una puerta blindada recién sellada en su interior. El nombre le golpeó como una patada en las costillas. Garrison Tull. Garrison había trabajado a su lado durante 8 años. Comía en su mesa de cocina, transportaba carga por 3 sectores. Le estrechaba la mano cada mañana como un hombre sin nada que ocultar. Se habían sacado el uno al otro de un incidente de descompresión en la estación Waypoint. Habían brindado por sobrevivir cuando sobrevivir parecía imposible. Harlan se puso de pie lentamente. Eso no tiene sentido, dijo, aunque una parte de él ya lo sabía. Garrison conoce esta ruta. Me conoce. Silene tragó saliva. Por eso es peligroso, dijo. Sabía que vendrías a buscarte. Sabía dónde aterrizarías. Sabía que te arrodillarías. Afuera, el motor de una nave cobró vida con un zumbido. Luego otro. Unas botas se movieron sobre el suelo cristalino. Sin prisas. Sin ruido. Hombres que creían tener el control. Harlan cogió su pistola de pulsos y comprobó la carga. Su rostro estaba sereno ahora,
como antes de que las cosas se torcieran. Parece que Garrison trajo compañía, dijo. Silene se acercó, con miedo y determinación mezclados en sus ojos ámbar. Cobb, susurró. No quería tus derechos de salvamento. En realidad no. ¿Y luego qué? Quería verte desmoronarte. Así que esta es la pregunta que flota en el aire. Cuando baje la rampa de la nave, ¿se enfrentará Harlen a sicarios o al hombre en quien más confiaba en la galaxia? La rampa no bajó de golpe. Descendió lentamente, como si la nave misma no quisiera formar parte de lo que se avecinaba. Una voz se escuchó primero, amplificada por un altavoz externo, pero aún familiar. Harlen, sal. No hay necesidad de esto. Era Garrison Tull. La misma voz que Harlen había oído cientos de veces en los controles de salida. El tipo de voz en la que uno confía sin pensar. Porque suena a rutina, fiabilidad e historia compartida. Harlen se quedó cerca de un grupo de formaciones cristalinas, con la pistola baja, sin apuntar todavía. Silene se quedó detrás de él, envuelta en la manta térmica, manteniéndose firme con pura determinación. Harlen respondió con firmeza. Garrison, ¿qué haces aquí? Una pausa, luego una suave risita por el altavoz. Porque eres un buen hombre. Harlen. Y los buenos hombres no saben cuándo hacerse a un lado. Esa frase le causó algo extraño. No solo enfureció a Harlen. Lo entristeció. Porque le decía que Garrison había estado observando su decencia como si fuera una debilidad que explotar. Harlen se dirigió hacia su nave, manteniendo las formaciones de cristal entre él y la nave de Garrison. No te alejes, le murmuró a Silene. Llegamos a mi bodega de carga. Tenemos opciones. ¿Opciones como qué? Abrirnos paso para escapar de un planeta contra gente con mejores armas y extremidades funcionales. Estaba pensando más en la resolución creativa de problemas. ¡Qué bien! Me encanta la creatividad. Es muy útil cuando te disparan. Se movieron por el campo de cristal, Harlen observando el movimiento. Las formaciones se alzaban a su alrededor como música congelada. Algunas más altas que un hombre. Otras se agrupaban en grupos que proporcionaban una cobertura decente. El paisaje keldariano era hermoso a la vez que duro e implacable. Como una mujer que te mataría si bajas la guardia. La voz de Garrison volvió a oírse. Sé que te diriges a tu nave. No pasa nada. Pero Harlen, quiero que entiendas algo. Esto no es personal. Dejaste a una mujer atada en el suelo para provocarme, respondió Harlen. Eso le parece muy personal. Escuchó cosas que no debería haber oído. Lugar equivocado, momento equivocado. Ya sabes cómo funciona esto. Sé cómo funciona la gente decente. Empiezo a darme cuenta de que nunca te conocí. Silencio por un momento. Entonces la voz de Garrison perdió su tono amable. Tus derechos de salvamento del campo Barantis valen 83 millones de créditos, Harlen. Nuevos escaneos encontraron una nave precursora intacta entre los escombros. Celdas de energía, sistemas de navegación, materiales de calidad para artefactos. Llevas 15 años sentado sobre un tesoro y ni siquiera te has molestado en hacer un estudio adecuado. Harlen casi tropezó. 83 millones. Había estado sobreviviendo. Recogiendo chatarra y placas de casco viejas. Nunca imaginó que algo realmente valioso yacía enterrado en ese campo. Así que esto va de créditos. Créditos, poder, influencia. El paquete estándar. No vendiste cuando te ofrecí. No aceptaste socios. Ni siquiera lo discutiste. Porque no confiaba en quienes preguntaban. Hombre listo. Pero no lo suficiente. Porque ahora esa gente ha decidido que si no vendes, simplemente te eliminarán de la ecuación. Silene tiró del brazo de Harlen. Las ataduras, susurró. ¿Puedes quitármelas? No sirvo de mucho así. Harlen se agachó tras una gran formación de cristal y volvió a sacar su multiherramienta. Quieto.
Sigues diciendo eso como si tuviera opciones. Me gusta mantener la ilusión de control. Es todo lo que tengo la mayoría de los días. Volvió a manipular el mecanismo de retención, esta vez con menos presión y más precisión. Las esposas estaban diseñadas para ser buenas. Las esposas estaban diseñadas para ser buenas. Para responder a códigos de comando autorizados, pero había un control manual integrado en la carcasa. Simplemente había que saber que estaba ahí. Solía entrenar a nuevos oficiales en estas cosas, murmuró, en mis días de defensa. Por favor, dime que eso significa que puedes abrirlas. Significa que puedo abrirlas si no se ha modificado nada y si mis manos no tiemblan demasiado. Genial. Sin presión. El primer brazalete se abrió con un clic. Silene jadeó cuando el campo de energía liberó su muñeca izquierda. Oh, eso está mejor. Eso está mucho mejor. Harlan pasó al segundo brazalete. Sus manos estaban más firmes ahora. La memoria muscular se activaba. Dijiste que viste a Garrison en el centro comercial. ¿Cuánto tiempo hace? 3 días. Estaba reunido con alguien. Ropa cara, barco caro. El tipo de sonrisa que te hace querer contar los dedos después de estrechar la mano. ¿Descripción? Humano. Hombre. 1,60. Tal vez más. Cabello gris corto. Cicatriz en su mejilla derecha. Caminaba como si fuera el dueño de cada habitación en la que entraba. A Harlan se le heló la sangre. Parroquia de Constantino. Los ojos de Silene se abrieron de par en par. ¿Lo conoces? Todos en los sectores limítrofes lo conocen. Dirige la empresa de seguridad privada más grande de la región. Contratos legítimos en la superficie, pero en el fondo. Harlan negó con la cabeza. Él es la razón por la que dejé la defensa. Me cansé de mirar hacia otro lado. La segunda esposa se abrió con un chasquido. Silene echó los brazos hacia adelante con un gruñido de alivio, frotándose las muñecas donde los campos de energía habían dejado marcas rojas e intensas en su piel verde. ¿Puedes caminar? Puedo intentarlo. Entonces inténtalo rápido. Se movieron de nuevo, más rápido ahora que Silene no estaba atada. Estaba inestable, tropezando con el musgo cristalino, pero estaba decidida. Harlan tuvo que admirarlo. La mayoría de la gente se habría cerrado después de lo que había pasado. Su nave estaba a 50 metros de distancia, la mula inquieta, un viejo carguero que había visto décadas mejores pero se negaba a morir. No era bonita, pero era suya, y ahora mismo representaba la única opción de escape disponible. La voz de Garrison volvió a sonar, esta vez sin el altavoz. Cerca. Demasiado cerca. Harlan. Estaba de pie junto a la mula inquieta, apoyado en la rampa de carga como si fuera suya. Otros 2 hombres lo flanqueaban, parecían matones a sueldo. Profesionales, armados con rifles de pulso. Siempre fuiste demasiado confiado, dijo Garrison. Es casi encantador. Harlan se detuvo, manteniendo a Silene detrás de él. Confié en ti porque te lo ganaste, o eso creía. Me lo gané. Trabajé a tu lado durante 8 años. Te salvé la vida 2 veces. Eso es real. Pero los créditos también son reales, y 83 millones de ellos son más reales que cualquier otra cosa. ¿Entonces vas a matarme sin más? ¿Ese es el plan? Garrison se encogió de hombros. El plan era que encontraras a la chica, hicieras algo heroico y te mataras a tiros por francotiradores mientras intentabas rescatarla. Limpio, simple, explicable. Operador de salvamento atacado por piratas. Murió defendiendo a una mujer desconocida, descubrió. Trágico. Su reclamación entra en sucesión. Los abogados de Paris presentan los documentos correctos, y dentro de 6 meses, excavaremos esa nave precursora. ¿Y la chica? Se suponía que ya estaría muerta, o lo suficientemente traumatizada como para ser inútil como testigo. Se suponía que mi gente se encargaría de esa parte. La voz de Garrison se volvió fría. En cambio, se pusieron creativos.
La dejaron viva para que te viera retorcerte. Voy a hablar con ellos sobre la improvisación. La voz de Silene llegó desde detrás de Harlan, tranquila pero firme. Estoy aquí de pie, ¿sabe? Puedo oírla discutir mi asesinato como si fuera un conflicto de agenda. Garrison la miró. Señorita Kett, le pido disculpas por las molestias. Las molestias. Me ataste, me humillaste y me dejaste en el suelo como cebo. Sí, y le pido disculpas por las molestias. Harlan sintió que la calma de ese viejo soldado se apoderaba de él. El tipo de calma que llega cuando aceptas que la situación es mala y que la única salida es seguir adelante. Garrison, dijo, voy a darte una oportunidad. Aléjate. Toma a tu gente y vete. No iré a por ti. Garrison rió. No irás a por mí. Harlan, eres tú el que está superado en número y armamento. Puede ser. Pero a mí ya me han superado en número antes. Pregúntales a los hombres de Beacon Ridge. Algo brilló en los ojos de Garrison. Conocía esa historia. Todos los que habían servido en ese sector la conocían. El subteniente Harlan Cobb, atrapado tras las líneas enemigas con 12 civiles y 3 soldados heridos, defendiendo un depósito de suministros contra 40 asaltantes durante 6 días hasta que llegaron los refuerzos. Cuando finalmente se abrieron paso, encontraron a Harlan todavía en pie, todavía luchando, y a 18 asaltantes muertos apilados como leña alrededor del perímetro. Eso fue hace mucho tiempo, dijo Garrison, pero algo de la confianza se había esfumado de su voz. Algunas cosas no cambian. El momento se alargó. La mano de Harlan descansaba cerca de su pistola. Los hombres de Garrison cambiaron su peso, percibiendo la tensión. Entonces un nuevo sonido cortó el aire. Motores de barco. No el barco de Garrison. Algo más grande, viniendo rápido desde la dirección de Ciudad Keldara. Garrison levantó la cabeza de golpe. Eso no debería estar aquí. Una nave descendió por el cielo pálido, con las luces encendidas. Era un patrullero de la autoridad colonial. 60 metros de casco blindado y malas noticias para cualquiera que hiciera algo ilegal. ¡Atención! Buques en la superficie, retumbó una voz por los altavoces del patrullero. Habla la capitana Una de la Croix, del patrullero de la autoridad colonial, indignación justa. Hemos recibido una radiobaliza de socorro desde este lugar. Todo el personal se retirará y se preparará para la inspección. El rostro de Garrison se puso pálido. ¿Radiobaliza? Harlan se permitió una pequeña sonrisa. Activé mi transpondedor de emergencia al aterrizar. Protocolo estándar al acercarse a situaciones desconocidas. La señal rebota automáticamente al puesto de la autoridad más cercano. Tú. Estoy paranoico, Garrison. 22 años de servicio militar bastan para eso. Ahora tienes unos 30 segundos antes de que oficiales armados aterricen y empiecen a hacer preguntas. Garrison miró a sus hombres, luego al patrullero que descendía, y luego de nuevo a Harlan. El cálculo era obvio. Luchar aquí y enfrentar un cargo de asesinato o irse y buscar otra oportunidad más tarde. Esto no ha terminado, dijo. No, asintió Harlan. Pero se pospone. Y eso es algo. Garrison se giró y caminó hacia su nave. Sus hombres lo siguieron, bajando las armas. En cuestión de segundos estaban a bordo. Y despegando, alejándose de la nave de la autoridad que se acercaba. Silene dejó escapar un suspiro que aparentemente había estado conteniendo desde que apareció el patrullero. Tuviste una baliza de socorro encendida todo el tiempo. Procedimiento operativo estándar. No podrías haberlo mencionado antes cuando estaba en pánico por ser asesinado. No estaba seguro de si iba a ser un. En cuestión de segundos, estaban a bordo y despegando, alejándose de la nave de la autoridad que se acercaba. Silene dejó escapar un suspiro que aparentemente había estado conteniendo desde que apareció el patrullero. Tuviste una baliza de socorro encendida todo el tiempo. Procedimiento operativo estándar.
No podías haberlo mencionado antes, cuando me entraba el pánico por ser asesinada. No estaba segura de que funcionara. No tenía sentido ilusionarse. Te odio. Es justo. El patrullero se posó en una nube de polvo cristalino. La rampa se extendió y una mujer con uniforme de la autoridad colonial descendió, flanqueada por dos oficiales armados. Era alta, de piel oscura, con el pelo corto y una expresión que sugería que lo había visto todo y que no le había impresionado. Señor Cobb, dijo, despacho recibió su radiobaliza hace 18 minutos. ¿Cuál es su situación? Harlan señaló a Silene. Encontré a esta mujer atada y abandonada en la estación de retransmisión. Alguien ha estado usando dispositivos de seguridad para cadáveres para retener a la gente contra su voluntad. El agresor acaba de irse en esa nave. Señaló la embarcación que partía. Garrison Tool, 2 asociados, rumbo al noroeste. El capitán de la Croix arqueó una ceja. Garrison Tool, ¿el operador de salvamento? Un antiguo socio mío. Resulta que ha estado coordinando con Constantine Paris para robarme mis derechos de salvamento. Esa mujer era un cebo para tenderme una emboscada. La expresión de Delacroix se agudizó al mencionar el nombre de Paris. Constantine Paris. Eso sí que es interesante. Se giró hacia uno de sus oficiales. Rastrea esa nave que sale. Quiero saber dónde aterriza. Luego volvió a mirar a Harlan. Señor Cobb, señorita. Ket, dijo Silene. Silene Ket. Señorita Ket, necesito que ambas regresen a Ciudad Keldara y presten declaración formal. Esta situación tiene varios elementos que mis superiores querrán documentar. Harlan asintió. Entendido. Se giró para mirar su nave, luego de nuevo al patrullero. ¿Puedo dejar a la mula inquieta aquí por ahora? Prefiero no ocuparme de las comprobaciones de vuelo en mi estado actual. Delacroix sonrió. Su rostro se transformó brevemente. Te llevaremos. Tu nave estará bien. Silene se acercó a Harlan mientras caminaban hacia el patrullero. Gracias, dijo en voz baja. Por todo. No hice gran cosa. No miraste. Harlan guardó silencio un momento. El mínimo de decencia, dijo finalmente. No debería ser algo que deba agradecerse. Y sin embargo, aquí estamos, en una galaxia donde aparentemente sí lo es. Subieron al patrullero. Mientras la rampa se cerraba tras ellos, Harlan vislumbró por última vez el paisaje cristalino de Keldara. Las 3 lunas aún suspendidas en el cielo pálido, la ciudad distante brillando en el horizonte. En algún lugar, Garrison Tool planeaba su siguiente movimiento. Constantine Paris manejaba los hilos desde la costosa oficina que él llamaba cuartel general. 83 millones de créditos aguardaban en un campo de escombros que Harlan creía inútil. Todo era diferente ahora. Todo era más complicado. Pero de alguna manera, por primera vez en años, Harlan Cobb sintió que estaba exactamente donde debía estar. El Teclave, la sede de la autoridad colonial en Ciudad Keldara, era exactamente lo que Harlan esperaba. Una arquitectura funcional, con los toques estéticos justos para simular que se preocupaba por la apariencia. Las salas de entrevistas estaban limpias, bien iluminadas y diseñadas para hacerte sentir como un espécimen bajo examen. Silene fue llevada a una sala aparte para su declaración. Harlan se encontró sentado frente al capitán de la Croix, con una taza de algo que se hacía llamar café, intacta en la sala. Háblame de tu relación con Garrison Tool, dijo Delacroix. Harlan suspiró. Nos conocimos hace 9 años en la estación Waypoint. Él dirigía el transporte de carga. Yo estaba dejando el sector de defensa y buscaba entrar en el negocio del salvamento. Conocía las rutas, los nuevos contactos, sabía cómo funcionaban las cosas en el sector civil. Nos asociamos. Y funcionó. Por un tiempo. Él se encargaba de la logística. Yo me encargaba de las operaciones de salvamento.
Ganamos lo suficiente para seguir volando. ¿Cuándo cambiaron las cosas?, pensó Harlan. Hace unos 2 años. Empezó a presionarme para que me expandiera, contratara más tripulaciones y participara en contratos más grandes. Yo no quería eso. Me gusta ser pequeño. Menos gastos generales, menos dolores de cabeza, menos posibilidades de que las cosas salgan mal. Él no estaba de acuerdo. Dijo que estaba desperdiciando créditos. Yo dije que prefería dormir por la noche. Delacroix anotó en su tableta: ¿y los derechos de rescate del yacimiento de escombros de Barantes? Los compré hace 15 años, antes siquiera de saber que existía Garrison. Todos decían que no valían nada. Restos de alguna antigua batalla, nada valioso, solo un montón de chatarra que nadie quería limpiar. Pero no eran inútiles. Al parecer no. La nueva tecnología de escaneo encontró algo intacto. Una nave precursora, dicen, lo cual es imposible porque las naves precursoras ya no existen. Todas fueron desmanteladas hace siglos. Delacroix se inclinó hacia adelante. Señor Cobb, voy a compartir con usted algo que aún no es de conocimiento público. En los últimos 18 meses, 3 yacimientos de escombros previamente inspeccionados han sido reclasificados después de que escaneos avanzados revelaran artefactos de la era precursora. Alguien ha desarrollado tecnología capaz de detectar cosas que antes no podíamos ver. Harlan sintió un escalofrío. Constantine Paris. Su empresa ha participado en los 3 descubrimientos, oficialmente como contratista de los equipos de investigación. Así que está usando tecnología de escaneo patentada para identificar sitios valiosos y luego recurre a la presión o la violencia para adquirir los derechos. Esa es nuestra teoría. Y yo estoy estorbando. Delacroix asintió. Estás estorbando. Y por lo que veo, no eres de los que se hacen a un lado. Harlan miró la taza de café. Realmente tenía un aspecto terrible. ¿Qué pasa ahora? Ahora armamos un caso. El testimonio de la señorita Kett será crucial. Escuchó detalles operativos que podrían conectar a Paris con la conspiración. Tu testimonio establece el patrón de intimidación. Rastreamos a Tull y vemos con quién contacta. Y mientras tanto, tienes una diana en la espalda. La expresión de Delacroix se suavizó ligeramente. Te recomiendo que no vuelvas sola a tu nave. Todavía no. No se me da muy bien esconderme. No te sugiero que te escondas. Te sugiero que aceptes refuerzos. Harlan arqueó una ceja. ¿Qué tipo de refuerzos? Los que vienen con credenciales de autoridad colonial y un fuerte interés en derribar Constantine Paris. Antes de que Harlan pudiera responder, la puerta se abrió y entró otro oficial, inclinándose para susurrarle algo a Delacroix. Su expresión se endureció. Bueno, dijo, qué lástima. ¿Qué? La nave de Garrison Tull acaba de atracar en unas instalaciones privadas fuera de la jurisdicción de la ciudad. Unas instalaciones propiedad de Paris Industries. Así que es intocable. Por ahora, pero las instalaciones no permanecen fuera de la jurisdicción para siempre, sobre todo cuando tengo pruebas de secuestro y conspiración para cometer asesinato. Delacroix se puso de pie. Señor Cobb, los voy a poner a ti y a la señorita Kett en una unidad de protección mientras solucionamos esto. Es la opción más segura. Harlan negó con la cabeza. Con todo respeto, capitán. Tengo una nave en esa estación de relevo y un negocio que dirigir. No puedo desaparecer bajo custodia protectora mientras mi vida se desmorona. Tu vida ya está en peligro. La mía ha estado en peligro desde el día en que me alisté. Estoy acostumbrado. Delacroix lo observó durante un largo rato. Vas a complicar esto, ¿verdad? Prefiero el término independiente. Prefiero el término pesadilla testaruda. Eso también funciona. Una sonrisa amenazó las comisuras de los labios de Delacroix. De acuerdo. Pero usa un comunicador con línea directa a mi oficina. Si hay algo sospechoso, lo denuncias.
Y no irás a ningún lado solo hasta que tengamos a Tull y sus socios bajo custodia. Entendido. Y el señor Cobb Delacroix se inclinó hacia adelante. Lo más inteligente es vender esos derechos de salvamento. Acepta el precio que puedas y márchate. Deja que otro se encargue de París y de lo que haya en ese campo de escombros. Harlan se puso de pie, buscando su chaqueta. Capitán, he estado haciendo tonterías toda mi vida. No hay razón para parar ahora. Liberaron a Silene de su entrevista. Una hora después, encontró a Harlan esperando en el vestíbulo, con el aspecto de un hombre que hubiera envejecido 5 años en 2 horas. Tienes un aspecto terrible, dijo. Gracias. Eso es justo lo que necesitaba oír. Solo estoy siendo sincera. Tu cara parece estar intentando decidir entre el agotamiento y el miedo existencial. Está haciendo ambas cosas. Multitarea. Silene se rió, una risa sincera, sorprendida. Eres extraño. ¿Lo sabías? Me lo han dicho. Salieron del cuartel general hacia la ciudad Keldara al anochecer. Las 3 lunas ascendían, proyectando sombras superpuestas sobre las calles. La ciudad bullía de actividad. Cápsulas de transporte planeando sobre sus cabezas, peatones moviéndose entre edificios, el constante zumbido de baja frecuencia de la civilización haciendo lo que la civilización hace. ¿Y ahora qué? Preguntó Silene. ¿Para ti? Custodia protectora, supongo, hasta que puedan garantizar que la gente de París no venga a por ti. ¿Y para ti? Harlan miró hacia las lunas. Regreso a mi nave. Averiguo qué hay realmente en ese campo de escombros. E intento que no me maten antes de poder entender nada de esto. No tengo a dónde ir, dijo finalmente. El trabajo en el centro comercial era temporal. Llevo 3 años cambiando de contrato. Sin hogar. Sin familia cerca. No. Su voz se fue apagando. Harlan la observó. Todavía llevaba la manta térmica como un chal sobre su ropa dañada. Su cabello blanco plateado estaba enredado y sucio. Sus ojos ámbar estaban cansados pero alerta. «Podrías venir conmigo», dijo. Silene parpadeó. «¿Qué? Necesito tripulación. He estado manejando la mula inquieta solo desde la guarnición». Dejó de repensarlo. Desde que empecé a tener problemas de confianza. Pero una nave de ese tamaño realmente necesita al menos 2 personas. 3 es mejor. ¿Quieres que tripule una nave de salvamento? Quiero que lo consideres. Sabes de manifiestos de envío. Sabes de logística. Claramente puedes manejar la presión sin desmoronarte. Estuve atado en el suelo hace 2 horas. Y estabas bromeando al respecto. Eso requiere un tipo particular de resiliencia. Silene lo miró como si le hubiera sugerido que le salieran alas y volara a las lunas. No me conoces. No. Pero sé lo que hiciste cuando las cosas se pusieron mal. Seguiste pensando. Seguiste buscando ángulos. Eso vale algo. Y vale la pena que te aten y te usen como cebo, al parecer. Vale más que eso. Para las personas adecuadas. La ciudad zumbaba a su alrededor. Silene se ajustó más a la manta. Lo pensaré, dijo. Eso es todo lo que pregunto. 3 días después, Harlan regresó a la estación de relevo, realizando un diagnóstico completo de los sistemas de la mula inquieta. La autoridad colonial había despejado el lugar, recopilado pruebas y dejado marcadores que indicaban que era una escena del crimen registrada. Nada de esto impidió que Harlan accediera a su propia nave. Estaba enterrado en el compartimento de ingeniería cuando oyó pasos en la rampa de carga. Su mano fue a su pistola antes de que su cerebro se diera cuenta. «Soy yo», gritó la voz de Silene. «No disparen». Harlan salió de debajo de un empalme de conductos. «¿Cómo llegaron aquí?» «La capitana de la Croix me llevó. Dijo que estarían aquí». Silene llevaba ropa nueva. «Lo pensé», dijo. «Y Adal y yo hemos decidido que tripular un barco de salvamento con un hombre que apenas conozco suena de locura». Hizo una pausa. «Pero todo lo demás en mi vida suena peor ahora mismo»,
así que aquí estoy. Harlan se permitió una pequeña sonrisa. Bienvenido a la mula inquieta. Es vieja, gruñona y huele a lubricante, pero llega a donde quiere. Maravillosa. Me encantan las viejas y gruñonas. Es como mirarse en un espejo. Harlan rió. La primera risa genuina que había soltado en días. Vamos, te enseñaré todo. El recorrido fue breve, sobre todo porque no había mucho que mostrar. Bahía de carga, sala de máquinas, cabina, camarotes de la tripulación, 2 camarotes pequeños, cada uno apenas más grande que un armario, cocina, un mostrador, un sintetizador de alimentos y una mesa atornillada, y el baño, que era solo una puerta con tuberías detrás. Acogedor, dijo Silene. Esa es una forma amable de decirlo. Buscaba ser diplomática. Pasó la mano por la pared del pasillo, sintiendo la ligera vibración de los sistemas de soporte vital de la nave. Entonces, ¿cuál es el plan? Harlan se apoyó en la pared del pasillo. Mañana vamos al campo de escombros de Barantis. Quiero ver con mis propios ojos qué hay ahí fuera. ¿Es seguro? Probablemente no, pero tampoco lo es quedarse sentado esperando a que Parrish haga otro movimiento. Y si encontramos algo, entonces averiguaremos su valor y qué hacer al respecto. Silene asintió lentamente. Sabes, cuando me desperté esta mañana, no esperaba estar planeando una expedición a un campo de escombros con un hombre que conocí hace 2 días. La vida está llena de sorpresas. Normalmente malas. A veces. Harlan se apartó de la pared. Pero de vez en cuando te encuentras con una buena. Se dirigió a la cabina. Después de un momento, Silene lo siguió. Por si sirve de algo, dijo, me alegro de que fueras tú quien me encontró. En esa estación de relevo. Harlan no se dio la vuelta. Cualquiera habría ayudado. No. Su voz era tranquila pero segura. Nadie. No todos habrían mirado hacia otro lado. No todos. Me habrían tratado como una persona en lugar de lo que se suponía que era. Una víctima, un accesorio, un cebo. Harlan llegó a la puerta de la cabina y finalmente se giró. Nunca fuiste ninguna de esas cosas, dijo. Eras solo una mujer en una mala situación. La situación no te definía. Lo que hicieras después es lo que importa. Los ojos ámbar de Silene brillaron. ¿De verdad lo crees? Me lo he pasado toda la vida creyéndolo. Es lo único que tiene sentido. Se quedaron allí un momento, 2 personas cargando más peso del que querían, de pie en una nave que olía a lubricante y a historia. Entonces Silene sonrió. Bueno, entonces, dijo, vamos a ver qué hay en ese campo de escombros. El campo de escombros de Barantis se extendía por 14.000 kilómetros cúbicos de espacio, un cementerio de naves antiguas y batallas olvidadas. Harlan lo había estado trabajando durante 15 años, sacando fragmentos de placas de casco y maquinaria corroída que vendía a recicladores a precios módicos. Nunca imaginó que hubiera algo valioso enterrado allí. La mula inquieta se desplazó por el campo con un empuje mínimo, evitando los restos más grandes. En el escáner, todas las direcciones mostraban lo mismo. Escombros, escombros, escombros y más escombros. ¿Cómo se navega por esto?, preguntó Silene, mirando la pantalla de visión delantera. Con cuidado y mucha paciencia. No tengo paciencia. Entonces vas a aprender. Harlan sacó a la luz los nuevos datos del escáner que el capitán de la Croix le había compartido, coordenadas que apuntan a una ubicación específica en las profundidades del campo. Según esto, hay una sección intacta del casco a unos 2 kilómetros más adelante. El perfil del escáner sugiere una construcción de la era precursora. ¿Qué significa exactamente? Lo que significa que es antiguo, muy antiguo, más antiguo que los vuelos espaciales humanos. Los ojos de Silene se abrieron de par en par. ¿Cómo es posible? Los precursores estuvieron aquí antes que nosotros. Antes que nadie, hasta donde sabemos. Dejaron naves, estaciones, artefactos esparcidos por el espacio habitado.
La mayor parte fue despojada hace siglos por las primeras oleadas de colonización. Pero de vez en cuando, alguien encuentra algo que se pasó por alto. Y eso es lo que Parrish quiere. Eso es lo que Parrish quiere. Se adentraron en el campo, serpenteando entre trozos de metal retorcido y escombros cristalizados. Los restos contaban historias si sabías interpretarlos. Este fragmento era de una sección de propulsión. Aquello de un conjunto de armas. Otro de algo inidentificable. Entonces lo vieron. Enclavada en un espacio relativamente despejado, rodeada de escombros que parecían formar una coraza protectora a su alrededor, se encontraba una nave como ninguna otra que Harlan hubiera visto jamás. Era elegante como ninguna nave humana. Las líneas fluían como el agua, congeladas en movimiento. El material del casco reflejaba la luz de formas imposibles, cambiando de color según el ángulo. Tenía quizás 100 metros de largo, era aproximadamente oblonga, sin motores, armas ni ventanas visibles. Era hermosa. Y estaba completamente intacta. «Estrellas arriba», susurró Silene. Harlan no podía hablar. Había estado en este campo de escombros cientos de veces. Había pasado a kilómetros de este lugar. Nunca había visto esta nave, ni siquiera la había detectado en sus viejos escáneres. Porque había estado oculta, camuflada, esperando. La nueva tecnología de escaneo, dijo finalmente. Eso es lo que Parrish desarrolló. Algo que puede ver a través de los sistemas de camuflaje de los precursores. Y ahora todos saben que está aquí. Ahora todos lo saben. Harlan acercó a la inquieta mula, igualando la velocidad de la nave precursora. Voy a llevar la lanzadera. Mírala más de cerca. ¿Estás loco? Probablemente. Esa cosa lleva aquí quién sabe cuánto tiempo. Podría haber trampas, sistemas de defensa, radiación. Podría haberlas. O podría haber respuestas. Silene lo agarró del brazo. Cov, Harlan. Esto es justo lo que Parrish quiere. Quiere que vayan allí y activen algo o desaparezcan en esa cosa para siempre. Luego entrará, reclamará sus derechos de rescate y se irá con todo. Harlan miró su mano sobre su brazo. Era la primera vez que lo tocaba deliberadamente. Puede que tengas razón, dijo, pero he pasado 15 años sacando basura de este campo y diciéndome que era suficiente. Ahora estoy ante algo que podría cambiarlo todo, y se supone que debo marcharme. Sí, eso es exactamente lo que se supone que debes hacer. Marcharte. Deja que las autoridades se encarguen. No te hagas el héroe. No intento ser un héroe. Entonces, ¿qué intentas ser? Harlan lo pensó. El tipo de hombre que mira en lugar de apartar la mirada, dijo finalmente. Incluso cuando mirar es la decisión difícil. Silene lo miró fijamente un largo rato. Luego le soltó el brazo. Bien, pero voy contigo. Rotundamente no. Rotundamente sí. Necesitas a alguien que te cuide las espaldas, y yo no necesito quedarme aquí sola preguntándome si estás muerta. Apenas me conoces, y apenas me conoces. Estamos a mano. Se cruzó de brazos. Además, dijiste que necesitabas tripulación. La tripulación no deja que su capitán haga estupideces solo. Harlan quería discutir. Quería decirle que era demasiado peligroso, que debía mantenerse a salvo, que no valía la pena arriesgar la vida por él. Pero la mirada en sus ojos ámbar le dijo que discutir sería inútil. Bien, dijo, pero sigue mi ejemplo. Sin improvisaciones. No prometí nada. Eso era lo que temía. La lanzadera cruzó la brecha entre naves en silencio. De cerca, la nave precursora era aún más hermosa y más alienígena. Nada en su diseño sugería ninguna especie con la que Harlan se hubiera topado. Era algo completamente distinto. Ahí, dijo Silene, señalando el casco. Eso parece una esclusa de aire. Sí que parecía una esclusa de aire. O al menos una sección del casco que se distinguía del resto, marcada por líneas que podrían ser costuras.
Harlan acercó la lanzadera y ajustó la posición. Voy a intentar atracar. ¿Quieres decir que vas a estrellarte contra una antigua nave alienígena y esperar que no nos mate? En realidad, lo mismo. La lanzadera chocó suavemente contra el casco. No ocurrió nada por un momento. Entonces, sin ningún mecanismo o sonido visible, la sección distintiva del casco simplemente se abrió, un momento sólida, al siguiente no. Bueno, dijo Silene, eso es tentador. ¿O es una trampa? ¿No pueden ser ambas cosas? Se pusieron los trajes ambientales básicos con reservas de oxígeno, y cruzaron a la nave precursora. El interior estaba oscuro, pero no del todo. Una tenue luminiscencia parecía provenir de las propias paredes, pulsando suavemente como un latido. El pasillo era liso, curvo y lo suficientemente alto para seres más grandes que los humanos. El aire es respirable, dijo Harlan, revisando la lectura de su traje. La temperatura está dentro de la tolerancia. Es como si la nave todavía estuviera viva. No podemos usar la palabra vivo para algo que ha estado flotando en un campo de escombros durante milenios. ¿Qué tal funcional? Eso es peor. Se adentraron más en la nave. La luz pulsante los guió hacia adelante. El pasillo se abrió a una cámara más grande. Una sala de control tal vez, o un puente. Superficies que podrían haber sido consolas cubrían las paredes, y en el centro de la habitación se alzaba algo que dejó a Harlan sin aliento. Un cilindro de luz, de unos 2 metros de altura, contenía lo que parecía una representación holográfica de la galaxia. Las estrellas se arremolinaban en su interior, conectadas por líneas de luz que podrían haber sido rutas comerciales, cadenas de suministro o algo incomprensible para los humanos. Esto es un mapa estelar, susurró Silene. Cartografiaron la galaxia. Cartografiaron algo. Harlan se acercó al cilindro con cuidado. Al hacerlo, la pantalla cambió, enfocando una región específica. Un sistema estelar quedó resaltado, conectado a docenas de otros por líneas brillantes, y en el centro de ese sistema había un planeta que le resultaba familiar. Es Keldara. Dijo. ¿Qué? Ese planeta del centro. Es Keldara. Este campo de escombros. Sabían de este lugar. Ellos. La pantalla cambió de nuevo, y de repente apareció un texto. No texto humano, ni ningún idioma que Harlan reconociera, sino texto que, de alguna manera, le parecía significativo. Y entonces, increíblemente, el texto cambió al inglés. Bienvenido, descubridor. Este archivo ha esperado mucho tiempo por manos dignas. ¿Eso acaba de? Silene comenzó. Sí, has encontrado el repositorio. El guardián encargado de preservar lo aprendido. ¿Qué es el repositorio? Harlan preguntó en voz alta, sin esperar realmente una respuesta. Pero una respuesta llegó. Esta nave contiene el conocimiento de 12 civilizaciones reunidas antes del silencio. Eres el primero en entrar desde la partida. ¿Partida? Preguntó Silene. ¿Partida a dónde? Una pausa. Entonces, los precursores dejaron tu espacio para continuar el viaje. No podían quedarse, pero deseaban que algo permaneciera. Sabiduría para aquellos que vinieran después. La mente de Harlan dio vueltas. Los precursores habían dejado atrás una biblioteca. Un repositorio de conocimiento de civilizaciones que habían surgido y caído antes de que la humanidad existiera. Y había estado sentado en un campo de escombros, esperando durante miles de años. ¿Por qué aquí? ¿Por qué aquí? ¿Por qué aquí? Preguntó. ¿Por qué este lugar? Porque aquellos que encuentran cosas ocultas en lugares olvidados a menudo son los que las usarán sabiamente. Silene soltó una risa aguda. ¿Eso es profundo o ridículo? Quizás ambas cosas, respondió la pantalla. Harlan no pudo evitar sonreír. ¿Y ahora qué pasa? El repositorio es tuyo, descubridor. Tienes derecho a acceder a su contenido, a compartirlo, a protegerlo, a decidir qué sabiduría está lista para tu gente y qué debe esperar.
Es mucha responsabilidad. Sí, pero viniste aquí a buscar. No apartaste la mirada. Eso sugiere preparación. Harlan pensó en eso. Pensó en Silene en el suelo de la estación de retransmisión. En la traición de Garrison. En la avaricia de Parrish. En toda la gente que apartó la mirada cuando mirar era demasiado difícil. Voy a necesitar ayuda, dijo. Por eso el repositorio proporciona orientación y por eso trajiste a otro. La pantalla cambió de posición una vez más, mostrando una imagen de Harlan y Silene uno al lado del otro. Se nota su colaboración. El repositorio los acepta a ambos como descubridores. Silene miró a Harlan. ¿Acabamos de ser adoptados conjuntamente por una antigua biblioteca alienígena? Creo que sí. Este es el día más extraño de mi vida. Igualmente, Harlan se giró para mirarla de frente. Pero no se me ocurre nadie con quien preferiría compartirlo. La piel verde de Silene se sonrojó un poco más. Eres ridícula. Lo sé, y me alegro de haber aceptado ser tripulante de tu nave. Yo también. Permanecieron allí, bajo la luz pulsante del depósito precursor, rodeados del conocimiento de civilizaciones de las que nunca habían oído hablar, enfrentando un futuro que se había vuelto mucho más complejo y significativo. Entonces, dijo Silene finalmente, ¿qué hacemos ahora? Harlan miró el mapa estelar, la galaxia en espiral, los innumerables sistemas, rutas y posibilidades. Haremos lo de siempre, dijo. Lo resolveremos sobre la marcha. El mensaje llegó al capitán de la Croix 12 horas después. Garrison Tull y 2 asociados fueron detenidos al intentar acceder al campo de escombros de Barantis, una nave patrulla de la autoridad colonial. La indignación justa respondió a la alerta del transpondedor de la mula inquieta del buque de salvamento. De la Croix sonrió al leer el resto del informe. Tull estaba detenido, cantando como un canario sobre toda la operación de Constantine Parrish a cambio de una sentencia reducida. El propio Parrish ya estaba bajo investigación, con sus bienes congelados en espera de juicio. Y Harlan Cobb había presentado una reclamación actualizada sobre sus derechos de salvamento, ahora designados como sitio de patrimonio cultural bajo la protección de la autoridad colonial, con Cobb como conservador principal. Sacó el registro de comunicaciones de la inquieta mula. Capitán de la Croix. Llegó la voz de Harlan, tranquila, cansada y algo satisfecha. Querrá verlo con sus propios ojos. Encontramos algo aquí. Algo que cambia las cosas. Buenos cambios, creo, pero importantes. Luego, una pausa. Además, debo mencionar que oficialmente ya tengo tripulación. Selene Kett se ha alistado como primera oficial. Es pésima acatando órdenes y excelente en todo lo demás. Creo que va a funcionar. De la Croix se reclinó en su silla. La galaxia estaba llena de gente que miraba hacia otro lado cuando las cosas se ponían difíciles. Gente que prefería la comodidad al coraje, la seguridad a la rectitud, y luego estaban personas como Harlan Cobb. Gente que se arrodillaba junto a desconocidos en apuros y decidía ayudar, incluso cuando ayudar significaba pintarse una diana en la espalda. Gente que miraba, incluso cuando mirar era la decisión más difícil de todas. Buscó su comunicador. Consíganme una nave al campo de escombros de Barantis, dijo, lo más rápido posible. Algunas cosas merecían la pena verlas con sus propios ojos. 6 meses después, el depósito se había convertido en el descubrimiento arqueológico más significativo de la historia de la humanidad. Investigadores de una docena de mundos catalogaban cuidadosamente su contenido bajo la supervisión de Harlan. Silene se había hecho cargo de la logística de la operación, gestionando las cadenas de suministro y los horarios del personal, con la misma eficiencia que antes aplicaba a los manifiestos de los centros comerciales. Habían encontrado la cura para 3 enfermedades, los planos de sistemas de propulsión que podrían reducir a la mitad los tiempos de viaje interestelar, arte, música y literatura de civilizaciones que florecieron y desaparecieron incluso antes de que se formara el Sol terrestre. Y se habían encontrado
no en un amor a primera vista, sino de la forma lenta y constante en que las personas se encuentran cuando sobreviven juntas a algo terrible y deciden seguir sobreviviendo juntas después. En el aniversario de ese día en la estación repetidora, Harlan encontró a Silene de pie en la plataforma de observación del depósito, contemplando las estrellas. ¿Pensando en algo?, preguntó. Pensando en todo, dijo ella. Hace un año estaba atada al suelo, humillada y aterrorizada, convencida de que iba a morir. ¿Y ahora? Silene se giró para mirarlo, con sus cálidos ojos ámbar. Y ahora estoy de pie en una antigua nave alienígena, gestionando el descubrimiento más importante de la historia, trabajando junto a alguien que me trató con dignidad cuando no me quedaba ninguna. No hice nada especial. Sí, lo hiciste. Le tomó la mano. Apartaste la mirada cuando mirar me habría robado lo poco que me quedaba, y entonces me miraste de verdad, y viste a alguien que valía la pena salvar. Harlan le apretó la mano. Vi a alguien que valía la pena conocer, corrigió. Salvar fue solo cuestión de logística. Silene rió. Sigues siendo ridícula, y aún no te has ido. No, coincidió. No me he ido. Estaban juntas, mirando las estrellas, rodeadas de la sabiduría de civilizaciones que habían aprendido hacía mucho tiempo lo que los humanos aún estaban aprendiendo. Que la decencia importa. Que la bondad cuenta. Que la decisión de ayudar a un desconocido, incluso si te cuesta algo, es la que define quién eres realmente. Y que a veces las mejores cosas de la vida surgen de los peores días. Solo hay que estar dispuesto a mirar. Ami Touré, El fin.